Aristide Victoria Yep, quien es el senador PLDista por la provincia María Trinidad Sánchez. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, senador. Morel y el ingeniero Luis Ramírez, muchas gracias por la invitación. Gracias, Aristide. Bueno, vemos que parece se abre el camino para el tema de la ley de partido, pero sin embargo me llama la atención que la reunión solo sea con los diputados, se menciona a los diputados. ¿Y qué papel, cuál es la situación en términos del Senado de la República? Porque al fin y al cabo, el proyecto de tiene que ir al Senado de la República. El proyecto de ley de partido política, usted sabe que tiene muchos años en el Congreso. Se hizo un trabajo importantísimo en una comisión bicameral que la presidía la diputada Karen Ricardo. La integraban senadores y diputados. Nosotros fuimos parte de esa comisión y prácticamente teníamos un consenso sobre el proyecto y el proyecto volvió y perimió. Resulta que en la Cámara de Diputados se hizo una reintroducción del proyecto y se formó otra comisión, pero ya no bicameral, sino de los diputados, que la preside el diputado por San Juan de la Maguana, el licenciado Henry Merán. Ya el proyecto que se había discutido en la comisión bicameral prácticamente estaban consensuados, los mismos puntos que hoy el PLD, según vi los medios, entiende que hay que buscarle una flexibilidad. Son los mismos puntos que estaban pendientes de discusión. Al estar en la Cámara de Diputados y donde en la Cámara de Diputados el consenso debe primar para aprobar este tipo de ley, entendemos que la convocatoria se le hizo a los diputados porque ellos son los que están actualmente apoderados del proyecto. Pero si ya el Comité Político del PLD decidió el consenso en los puntos que estaba en discusión, en el Senado de la República no habría mayores inconvenientes en la aprobación de la ley. Lo que pasa es que hay intereses diversos de los grupos minoritarios, los partidos emergentes, los partidos mayoritarios, en el porcentaje de las cuotas, en el porcentaje de las cuotas reservadas, la cuota de la mujer, si va a ser provincial, si va a ser nacional, en fin, hay una serie de situaciones que inmediatamente sean consensuadas con los actores políticos en la República Dominicana y si apruebe en la Cámara de Diputados será aprobada de manera inmediata en el Senado de la República. ¿Y cuál es la posición de los senadores en el caso suyo de a qué debemos aspirar los dominicanos? Porque se habla de la necesidad de que haya una ley que regule el tiempo de campaña, los recursos, para que la participación sea más equitativa entre los partidos políticos y que sea más transparente. Realmente, con todo eso que se ha hablado, ¿qué podemos esperar? Necesitamos que en el proyecto, como está consignado, se apruebe la transparencia de los recursos públicos, el tema de la utilización de los recursos del Estado en las campañas electorales, el tema de la cuota femenina, donde hay planteamientos que yo particularmente estaría de acuerdo que la cuota femenina sea una propuesta nacional, de la propuesta, no de las designaciones, o sea, de las elecciones, sino de la propuesta. Ahí más o menos. ¿Cómo así? ¿Que sea la mitad o que sea el 33% nacional o cómo? ¿Cuál es su planteamiento? Yo estoy de acuerdo que sea el 33% de la propuesta nacional. Sí, de las candidaturas. De las candidaturas. Porque hay propuestas que dicen que debe ser el 33, el 40% de las candidaturas ganables. Y no debe ser así, debe ser de las propuestas. Porque para nadie es un secreto que todos los partidos políticos tienen problemas para las propuestas
de la cuota de la mujer. Hay muchos problemas, hay muchas situaciones que se dan donde hay provincias que los partidos políticos no pueden llevar la cuota femenina. Exacto. Porque no tienen el liderazgo ni las aspiraciones. Hay provincias que, por ejemplo, en el año 2010, en mi provincia, María Trinidad Sánchez, tanto el PRD como el PLD tuvieron que llevar 3 hombres de diputados, porque no había mujeres aspirantes. Y no van a poner a cualquiera para rellenar. Para rellenar, porque eso debilita la boleta. Sin embargo, hay otras provincias donde la cuota de la mujer, la mujer tiene un papel protagónico y un liderazgo afianzado en la sociedad. Entendemos también que el tema de las primarias no debe ser un tema exclusivo, un solo método, sino que los partidos tengan la facultad de elegir distintos métodos para la selección de sus candidatos, sean encuestas, sean asambleas de delegados, sean reuniones de su organismo. Es decir, que sea potestad de cada partido. De cada partido, potestad de cada partido. Incluyendo un porcentaje que lo define la dirigencia, claro, el dedo. Y ese es el más importante para fines de armonizar las boletas provinciales. O sea, los partidos políticos tienen que siempre tener la facultad de reserva de una cuota importante, porque esa es la que armoniza al final los intereses encontrados en cada una de las provincias. Y pienso que también es la única forma de seleccionar personas de la sociedad civil, personas de iglesias, etcétera, que no van a someterse al escrutinio de una primaria. Eso es así, y no solamente eso, les reitero, lo más importante es que esa cuota armoniza las boletas en la provincia, la armoniza, porque en una provincia que 2 candidatos, 3 candidatos a un puesto determinado quieran competir y la distancia entre uno y otro por mediciones que haga el partido correspondiente es abismal, no es justo someter a la tensión, someter a gastar recursos en una primaria que al final va a tener el mismo resultado que la escogencia, que la cúpula dirigencial de los partidos haga. Yo estoy de acuerdo que hay un porcentaje significativo a los fines de que los partidos puedan pactar alianza y los partidos puedan armonizar las boletas en cada una de las provincias de la República Dominicana. Ariste, de lo que parece que no va en la ley de partidos es el tema del control sobre los aportes privados. Es que la ley electoral y la ley de partidos políticos tienen que ver exclusivamente con el tema de recursos públicos. O sea, ¿cómo usted le puede auditar a un partido político? La Cámara de Cuentas audita a los partidos políticos los recursos públicos que se reciben del presupuesto del Estado, de los estados. Además, como yo no estoy de acuerdo y el PLD en sentido general tampoco está de acuerdo de que aportes privados sean divulgados de manera pública en el aspecto electoral. Nosotros entendemos que se debe afianzar los controles internos de la Cámara de Cuentas, de los recursos públicos que reciben cada uno de los partidos, y ser enérgico en la transparencia y ser enérgico en el uso eminentemente político de esos recursos. Pero el tema ya de los aportes del sector privado, nosotros no estamos de acuerdo de que sea de manera legal, de manera que se establezca de manera taxativa en una ley de partido político. Esa parte nosotros no la compartimos. Y aparte de la ley de partido político, vimos que la Junta Central Electoral sometió una ley orgánica electoral y se dice que la ley electoral tiene que ser modificada para hacerla acorde a la Constitución del 2010. Pero ese tema, sin embargo, no está en el debate. Pero es un tema que está en el Congreso. Ese proyecto perimió
porque ese es un proyecto que va de manera paralela con la ley de partido. Ustedes saben que con la nueva constitución se crea el Tribunal Superior Electoral y hay que adecuar la ley electoral al nuevo esquema constitucional que hay. Y en el Congreso está cursando, entendemos que también con el consenso que va a haber con el tema de la ley de partido, se aprobará sin ningún tipo de inconveniente la reforma a la ley electoral. Principal titular del Listín Diario, el presidente de la Junta Central Electoral, dice que se necesitan 5 leyes para aprobar la reelección y un gasto en un referéndum de 500 a 800 millones de pesos. Que los que andan en eso tienen que leer bien los articulados de la Constitución para entender que no es nada sencillo. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Mira, Jacqueline, ese tema en año preelectoral. Y además, yo pensaba particularmente que a partir del año 2011 iba a estar claramente establecido el procedimiento con el tema de la reelección. Y me explico. Al aprobarse la Constitución en el año 2010, se crearon una serie de procedimientos nuevos que no existían anteriormente para cualquier tipo de procedimiento de modificación a la Constitución que incluyera derechos fundamentales. El artículo 272 de la Constitución establece y crea lo que es el referéndum. Yo recuerdo que en el año 2010, nosotros como senadores electos y los diputados electos participamos en un taller antes de la toma de posesión en un hotel de la costa este, de la zona este de la República Dominicana, donde se planteaba el tema de la reforma constitucional, aun cuando nosotros no teníamos todavía, no habíamos tomado posesión. Y recuerdo que de manera magistral, varios expertos en derecho constitucional y varios abogados, entre ellos nuestro secretario general, en ese momento era presidente del Senado y senador reelecto, hizo ese cronograma que está en el Listín Diario de hoy, de la declaración del doctor Roberto Rosario, la hizo el doctor Reinaldo Pared Pérez en ese momento, donde se estableció claramente el procedimiento a los fines de modificar la Constitución. Pero el 8 de abril del año 2011, el presidente Fernández, en un discurso a la nación, reiteró lo que en el día de ayer confirmó el doctor Roberto Rosario. Hay que cumplir una serie de procedimientos para modificar la Constitución cuando se trata de asuntos que tengan que ver con derechos fundamentales, elegir y ser elegido. La República Dominicana todavía no tiene el marco jurídico legal completo de la actual Constitución. Falta la ley de referéndum, falta adecuar la ley de la Junta Central Electoral, falta la ley de partido político, una serie de leyes que son mandatos obligatorios de la actual Constitución. Yo digo que los promotores de la reelección del presidente Medina no conocen la historia del PLD, no conocen el comportamiento que ha tenido el liderazgo del PLD. Para mí sería una sorpresa que yo no podía decir el calificativo
el día que yo vea a Danilo Medina, al presidente Medina, tratar de modificar la Constitución de la República. Para mí eso es un caso que está totalmente cerrado en la República Dominicana. El presidente Medina es un político que tiene un sentido de la historia como lo tiene el presidente Fernández, a quien en 2 oportunidades le plantearon la modificación de la Constitución para él beneficiarse de una posible reelección, y en las 2 oportunidades se opuso a una modificación constitucional. No creo que la República Dominicana en este momento esté en condiciones de modificar la Constitución de la República. Una cosa es la alta valoración que tiene el pueblo dominicano, de lo que nosotros los PLDistas nos sentimos orgullosos de que el presidente Danilo Medina tenga una alta valoración, una alta popularidad, porque fue por el presidente que todos nosotros trabajamos. Y una cosa es embarcar la República Dominicana en un tema que divide el país. Y ustedes pudieron ver que la manifestación que se hizo frente al Congreso Nacional lo que hizo fue dividir el país. La Iglesia Católica rechazó los aprestos, las iglesias cristianas, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Moderno, los propios seguidores del presidente Medina en el Senado, encabezado por nuestro querido amigo y colega, el senador de Baní, Wilton Guerrero. Diputados, sectores económicos, la sociedad civil, todos esos sectores se manifestaron en contra de una posible modificación. Yo creo que estamos siendo, diría yo, hasta un poco imprudente con el tema, en razón de que el presidente Medina dijo hace algunos meses que él oportunamente se iba a referir al tema. Oportunamente. Él ha entendido, y eso hay que respetárselo al presidente de la República, que no ha llegado todavía la oportunidad de él definitivamente referirse al tema. Pero las veces que se ha referido, ¿qué ha dicho? 4 años y me voy para mi casa. Quiero que al yo concluir mi gestión gubernamental, cuando un ciudadano me ve en las calles, diga: presidente Medina, en sus 4 años de gobierno, yo cambié mi calidad de vida. Yo le agradezco su gestión. Él está enfocado en hacer un buen gobierno, y eso, ahí es que nosotros, los dirigentes del PLD y los funcionarios de este gobierno, tenemos que enfrascarnos, seguir luchando para que el presidente Medina salga triunfante en estos 4 años de gestión gubernamental, que él lo ha dicho y lo ha reiterado en otras oportunidades. Nosotros vemos que hay un nivel de desesperación con el tema de poner sobre el tapete el tema de la reelección, un tema que está totalmente cerrado en la República Dominicana. A mí no me queda la menor duda que el liderazgo político del PLD le hará una oferta electoral a la República Dominicana que saldrá triunfante. El presidente Medina es un presidente que tiene sentido de la historia, y los PLDistas todos los días tenemos que vernos en el espejo de nuestros opositores. ¿Qué significó la Constitución, la modificación constitucional del año 2002 para el PRD? 5 derrotas consecutivas, 3 divisiones, y no tienen ningún tipo de perspectiva para el 2016. Si hoy fueran las elecciones, el PLD gana en primera vuelta y ganaría las 32 senadurías. ¿Cómo? Las 32 senadurías.
ganaría el Partido de la Liberación Dominicana. Incluyendo la de Amable. Las 32 la ganaría el PLD, porque es que con la oposición dividida, la gran obra de gobierno que ha hecho el presidente Medina, el liderazgo que tiene el presidente Fernández, la fortaleza que tiene el PLD en cada una de las provincias, ganaríamos sin ningún tipo de problema. Eso está a la vista de todos. Y eso sería con cualquier candidato presidencial. Con el que el pueblo entiende que debe ser el candidato. ¿Cuál es que el pueblo señala que debe ser el candidato del PLD en el 2016? El presidente Fernández. Pero dice Temístocle que lo pasado, pasado, y que lo pasado no debe volver. Que ya eso pasó. El caso del compañero Temo es un caso que hay que estudiarlo a profundidad, porque lo que él lo dice, lo que él profesa, no lo cumple. Porque si hay una persona que no puede hablar de alternanza en el PLD, es el compañero Temo. Alternanza puede hablar Rafael Camilo, que ahora mismo es desempleado. Alternanza puede hablar Rafael Albuquerque, que es desempleado. Alternanza puede hablar cualquier compañero en un pueblo que está desempleado, pero Temístocle Montano puede hablar de alternanza, porque siempre ha sido empleado público, siempre en todos los gobiernos. Yo creo que ese tipo de accionar político, al final, y él lo ha visto, no le ha dado resultado. Quiso meterse encima de una ola mediática en contra del presidente Fernández. El país, el pueblo, al final le ha dado la razón al presidente Fernández. La economía de la República Dominicana sigue creciendo. El manejo económico en los gobiernos del PLD sigue creciendo. Y al final, todos los PLDistas nos vamos a poner de acuerdo. Aquí no hay ninguna duda de que el presidente Fernández va a ser el candidato del PLD, lo dicen todas las encuestas. Aquí no hay ninguna duda de que el PLD irá unido monolíticamente como ha ido en los últimos 5 procesos. Aquí no hay ninguna duda de que el PLD seguirá con el control tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y aquí no hay ninguna duda de que otros sectores, otros partidos, otros actores van a ser incluidos, se sumarán al gran bloque progresista que presidirá a partir de las elecciones de mayo 15 del 16, el presidente Leonel Fernández. Y a los otros niveles, senador, porque siempre se especula de que, bueno, si el presidente Medina no va a ser candidato, obviamente él va a querer aumentar su participación, su cuota en el Congreso y en los municipios. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa parte para precisamente garantizar la unidad? Porque lo más seguro es que todos los senadores van a querer reelegirse, ¿no? Y los diputados también. La mayoría queremos la reelección en el Congreso, eso es cierto. Pero mire, ingeniero Núñez Ramírez, en el PLD las cosas no se manejan como se manejan en otro partido. Por ejemplo, en el PLD, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, no hay esa diferencia en cuanto a si Danilo, si Lionel, en el marco institucional. Por ejemplo, nosotros del 2010 al 2012 le aprobamos al presidente Fernández cuántos proyectos fueron sometidos. No importa los simpatizantes del presidente Fernández, los simpatizantes del presidente Medina, pero hoy del 2012 al 2015, nosotros también le hemos aprobado todo lo que el presidente Danilo Medina ha mandado al Congreso, porque nosotros actuamos en el Congreso con un espíritu de cuerpo.
No es de que si Danilo tiene un senador más y Leonel tiene un senador menos. No es eso. El tema es actuar con coherencia y siempre con un criterio de unidad, con un criterio de respeto y con un criterio claro de que en el PLD hay un liderazgo colegiado, que no solamente es Leonel, que no solamente es el presidente Danilo Medina, sino que en el PLD hay un organismo que es el que dirige la política institucional del partido, que es el comité político, donde las instrucciones que el comité político le da a los mandos medios y a los mandos de base del partido son acatadas. Que tenemos nuestras diferencias, las tenemos porque es un partido democrático, un partido con ya 12, 14 años y medio de poder, donde hay otros tipos de ambiciones de escalar peldaños políticos de otros dirigentes, pero al final la cordura, la unidad del partido se mantiene sobre todas las cosas. Nosotros no ponemos en riesgo la unidad partidaria, y los que creen que va a haber un enfrentamiento entre el presidente Fernández y el presidente Medina, entre los demás miembros del comité político, están perdidos totalmente. El liderazgo político del PLD se impondrá sobre todas las cosas, porque la unidad del partido es lo que siempre le ha dado el resultado positivo. Y si no ha dado el resultado positivo en el 4, en el 6, en el 8, en el 10, en el 12, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar ese esquema de trabajo? La unidad del partido garantiza el triunfo. Y eso de que un senador más o un senador menos de uno de los del liderazgo del partido, yo no creo que eso sea el tema a debatir en este momento. El tema a debatir en este momento es que el PLD, entre el mes de mayo, junio, debe escoger su candidato presidencial, porque eso es lo que tradicionalmente se ha hecho. Mayo, junio, elegir el candidato presidencial, y en el último trimestre de este año, como se ha hecho en todos los años preelectorales, iniciar la conformación de la boleta para senadores, diputados, alcaldes, concejales y cualquier otro cargo electivo que va a haber en mayo del 2016. Y reiterarle a los PLDistas que las elecciones del año 2016 son unas elecciones especiales, donde el mismo día vamos a elegir el presidente, el vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes, regidores, todo el mismo día. Un proceso que el país no lo ha vivido desde el año 1994, lo que implica unidad, cabeza fría para garantizar el triunfo del PLD y las fuerzas aliadas. Aristide Victoria, muchísimas gracias por tu participación. Muy interesante. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.